Génesis, sabemos que estamos aprendiendo de la historia de José. Ahora continúa de Génesis 37, del 11 al 36. Sí. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, de sus manos, y dijo: no lo mataremos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía José sobre sí, y la tomaron y la echaron a la cisterna pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos, miraron, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay de que mataremos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron, los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito y de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron esto: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dios abra nuestro entendimiento, amén, para aprender de su palabra, amén. Gloria a Dios. Bien, gracias al Señor por su palabra, ¿no? Estamos en la serie de José y la provisión de Dios en medio de ella. La semana pasada estuvimos viendo la provisión de Dios, qué era y qué significaba. El miércoles estuvimos hablando sobre las profundidades del libro de Génesis en sí, por qué estaba la historia de José en Génesis. Génesis no es un simple relato que nosotros como humanos, como hijos de Dios, podamos relacionarnos en el sentido de que somos como José, sino que es un relato bíblico que Moisés puso en Génesis para apuntarnos a Cristo. ¿Ok? Pero sí podemos ver claramente y nos podemos relacionar con José en el sentido del sufrimiento. Y cada sufrimiento que usted y yo pasamos, hay un propósito detrás de ello. Doy un ejemplo. La semana pasada hablamos sobre tres provisiones que Dios da, y lo vimos a través de la historia de José. La semana pasada vimos la provisión de la elección, como Dios en su divina provisión eligió a José para ser el hijo preferido de su padre. Vimos también la provisión de la revelación, le dio sueños, ¿verdad?, a José. Y luego vimos el sufrimiento, la provisión del sufrimiento. Y de esto se trata en sí la historia de José. Es el proceso de un joven muchacho que está siendo provisionado constantemente para el sufrir. Y ahora vemos que la provisión de Dios es una provisión de sufrimiento. Doy un ejemplo. No sé si a usted le ha pasado. Si usted ha soñado un sueño, just randomly, no sé de dónde sale este sueño, pero este sueño cuando sale, usted se queda con este sueño en su corazón, no le entiende, no lo comprende, pero de repente pasan los años y usted viene a recapacitar que el sueño que usted tuvo meses atrás, años atrás, es exactamente lo que usted está viviendo el día presente. Les doy un ejemplo personal. Hace muchos años atrás, el Señor, digo que el Señor porque fue un sueño que se cumplió, Dios me permitió soñar un sueño una vez que nosotros, yo y mi esposa, estábamos en una minivan juntos, íbamos por corrientes de aguas en la minivan y teníamos un miedo los dos, y lo único que hacíamos era abrazarnos juntamente. Yo y mi esposa nos abrazábamos y mirábamos como la minivan, el carro la hacía así en las corrientes de agua, eran cantaradas de agua, parecía como una lancha, pero íbamos naufragando. De repente, en todo lo que yo estoy abrazado, asustado, veo por las ventanas, y en las ventanas estoy viendo edificios grandes edificios. Resulta de que llegamos a una ciudad con edificios grandes cuando de repente el agua fue cesando y nosotros llegamos y comenzó a salir el sol y la tormenta terminó, pero nosotros estábamos en una ciudad grande. Se lo platico a mi esposa y mi esposa no entiende, no comprende, ni yo. Quedamos en, ¿qué será? Bueno, un sueño. Resulta que meses después Dios suple en su provisión, suple que de nuestro hijo nazca prematuro. Y estos grandes edificios representaban la ciudad de Dallas.
Porque en medio de la turbulencia del proceso de mi hijo nacer prematuro, nosotros llegamos a la ciudad de Dallas. Y cuando llegamos a la ciudad de Dallas, lo primerito que yo reconozco fue el sueño que yo tuve. El sueño donde miramos una tormenta y agua y una turbulencia llegar a una ciudad desconocida. Y yo profundamente en el corazón creo que el Señor revela sus propósitos, que fue lo que aprendimos la semana pasada, por un propósito. Ahora, cuando nosotros llegamos a Dallas, ¿fue fácil? Claro que no. Fue un momento de sufrimiento. Fue un momento de proceso. Y ahora uno preguntará, ¿por qué es que Dios permite el sufrimiento a nuestras vidas? Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con una sencilla razón. Es para forjar carácter en nosotros. Es para moldearnos, moldear nuestro carácter, nuestra imagen y devolvernos a la imagen de Dios. Porque hay un propósito detrás de cada situación. Ahora, en las escrituras de hoy, vemos lo mismo, vemos a un muchacho joven rumbo a un proceso de sufrimiento. Pero aún quiero que notemos algo, la provisión de Dios siempre está presente aún en medio del sufrimiento. Y eso es lo que nos relata la historia de hoy. La historia de José, en la lectura que leímos, él nos relata cómo Dios está presente, pero en silencio. Y lo vimos la semana pasada, en el miércoles, hablamos de que la historia de José realmente no menciona el nombre de Dios o de Jehová, pero podemos ver su mano poderosa siempre en medio de la vida de José. Se le llama a esta historia de José, se le llama la presencia ausente de Dios. No es que Dios esté ausente en la vida de José, pero su ausencia es el silencio. Ahora, ¿ha pasado ustedes momentos en la vida donde usted ha pasado por un momento que sufre y piensa que Dios está lejos? Claro que sí. Yo lo he experimentado. Yo he experimentado el sufrimiento, el momento de dolor, momento de angustia y comienzo a reclamar, Señor, ¿dónde estás? Pero resulta de que Dios está aún más presente, pero en silencio. Es como un doctor, le decía yo a mi esposa, un doctor, cuando un doctor está en una sala de operación, él no está con risas, no está hablando, él está en completo silencio. En la sala de operación lo único que se oye son las máquinas. De ahí todos están en silencio y el doctor está tan presente y tan metido, tan cerca acerca del paciente haciendo la operación. Pero está en silencio. Y lo mismo es el sufrimiento para con nosotros. Sufrir para nosotros no es una maldición, es un regalo de Dios. Porque este regalo nos está haciendo, formándonos, confinándonos a la imagen perfecta de su Hijo. ¿Quién no se quiere parecer como su Hijo? Yo sí. Y Dios también quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Por lo tanto, Dios va a permitir el sufrimiento como un momento de exilio de este mundo a llamarnos a sufrir para luego cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que la historia de José nos relata el día de hoy. Quiero hablar brevemente de José en exilio. José en exilio. Ahora, quiero mostrar 3 provisiones, igual que la semana pasada. Quiero ver que en esta historia, en el relato que acabamos de leer, Dios sigue proveyendo en su provisión para nuestras vidas. ¿Y cómo es que Dios provee en esta historia? Bueno, podemos ver la provisión de Dios en la dirección.
la provisión de dirección. Miremos nuestro texto, Génesis 37:12, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿A dónde iban? Iban a Siquem. Sus hijos dijeron: papá, vamos a ir a apacentar las ovejas en Siquem. Ok. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: he aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón a Siquem. José tenía una misión. José, en obediencia a su padre, dijo: voy a ir a Siquem, voy a ir a ver cómo está el rebaño y cómo están mis hermanos, y voy a hacer un reporte y se lo voy a traer a mi papá. Esto era el plan. Esto era lo que ellos, su papá Jacob y José, habían planeado, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que va. Ahora versículo 15: y lo halló un hombre. Qué extraño. José iba caminando y lo halló un hombre, andando él, José, errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Es interesante. José iba con un destino, para un destino, con un propósito, a traerle un reporte a su papá. Y en el camino, cuando llega a Siquem, ve que no están sus hermanos, ni las ovejas, ni nada. Y dice la Biblia que un hombre, ¿qué es este hombre? Este hombre es provisionalmente un hombre. Ve que José está errante, está perdido en Siquem. Y le dice: ¿qué buscas, hijo? Bueno, buscaba yo a mis hermanos. O yo oí decir que se iban a ir para Dotán. Y dice la Biblia que José de Siquem fue para Dotán. Ahora esta historia me está relatando que Dios en su silencio está proveyendo dirección. ¿Cuántas veces usted y yo no nos sentimos perdidos en la vida? Y Dios en su infinita misericordia nos provee, la dirección para nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos perdidos, confusos? Tenemos que hacer una decisión tan grande que no sabemos cómo hacerlo. Y se lo platicamos a un amigo, se lo platicamos a un miembro de la iglesia, se lo platicamos al pastor. Y provisionalmente Dios en su misericordia nos provee dirección por medio de esa persona. ¿Cuántas veces usted no está frustrado en su corazón? Hay frustración. Y hablando con una persona, esa persona dice unas palabras que, wow, ahora sí ya entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ahora comprendo lo que Dios quiere para mí. O cuántas veces usted está frustrado en sus planes y abre las escrituras y Dios en su infinita misericordia provee para usted dirección y usted la recibe por medio de ella. Su corazón tiene un plan, está trazando un plan y usted está dispuesto a hacer lo que su corazón ha dicho, pero el Señor por medio de algo o alguien le provee a usted a una dirección completamente distinta. Yo he pasado por esto. Y esto es la provisión del Señor.
Cuando usted es su hijo y usted va con una misión, Dios siempre va a proveerle a usted con dirección. Dios siempre va a enderezar sus pasos. Mire lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Salmos 37:23 dice de la siguiente manera, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. La Biblia me relata a mí, la Biblia me está enseñando a mí que yo puedo poner en mi corazón mi camino, pero Jehová siempre va a direccionarme a donde Él quiere. José iba tras un destino, a Siquem. Él iba con el pensamiento de ir a Siquem, pero Jehová no quería que José llegara a Siquem. Él quería que fuera a Dotán. ¿Por qué? No porque sus hermanos realmente estaban ahí. Lo vamos a ver más adelante ahorita en la historia. ¿Por qué es que Jehová quería que José llegara a Dotán? Él tuvo que cambiarle el rumbo de José. Y eso se llama la provisión de Dios. José pudo haberse regresado a casa. Ojo, cuando José fue a Siquem y vio que sus hermanos no estaban ahí, él hubiese podido regresarse a casa, pero provisionalmente Dios proveyó un hombre de la nada. No sabemos su nombre, no sabemos qué hacía el hombre ahí, pero sí sabemos que un hombre lo encontró perdido y le preguntó a José: ¿qué haces? Y provisionalmente Dios direccionó los pasos de José a Dotán. Número 2, ¿qué más me revela esta historia? La provisión de intervención. La provisión de intervención. Génesis 37:18 dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, cuando ellos vieron a sus hermanos vieron a José de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Qué había en el corazón de ellos? Asesinato, quererlo matar. Esto es lo que ellos pusieron en el corazón. Esto es la intención de todos sus hermanos para con José. José quería venir hacia ellos y ellos, al mirarlo de lejos, dijeron: ahí viene el soñador, vamos a darle. Hoy sí nos encontró, no sé cómo nos encontró, pero le vamos a dar su merecida y lo vamos a matar. Tal coraje tenían ellos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahora, el odio que tenían sus hermanos no era tanto por él, sino que eran más los sueños que tenía José. Lo que Dios había puesto en el corazón, el propósito de José era más lo que ellos tenían coraje. No era más su hermano, no eran los preferidos hermanos, eran los sueños que José tuvo lo que les dio tanto coraje. 21. Y aquí vemos la provisión de intervención. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén, Dios usó el corazón de Rubén para intervenir en de que sus otros hermanos mataran a José. Recordemos lo que vamos a leer.
ellos al mirarlo conspiraron en matarlo. Todos querían matarlo. Pero ya cuando se acerca a José y lo linchan, hoy sí Rubén dice, espérame, mejor no lo matemos. ¿Quién va a poner un corazón duro de piedra y lo va a hacer de carne? ¿Quién lo va a hacer? Dios mismo. Ezequiel lo habla. Ezequiel dice que el Señor pondrá corazón de piedra a un corazón de carne. Y claro, estábamos hablando del evangelio, en recibir el evangelio, pero ¿quién es el que endurece y quién es el que ablanda el corazón? Dios. Si Rubén cambió de pensamiento, no era por él mismo, era por la provisión de intervención de Cristo mismo, de Dios mismo. No hay que matarlo, hay que mejor meterlo en esta cisterna. No hay que derramar la sangre de nuestro hermano en nuestras manos. La Biblia dice que lo metieron en una cisterna. Ahora, esa cisterna no es como un pozo. La cisterna tiene mucha representación y lo vamos a ver el miércoles. La cisterna es un hoyo grande en medio de los desiertos, que lo que pasa es que cuando la temporada de lluvia baja, esa cisterna se llena de agua y ahí es donde los pastores y personas pueden ir a agarrar agua de lluvia para beber o darle a sus animales. No es como un pozo uno se mete hasta donde el agua comienza a brotar. Una cisterna se seca, un pozo no. Entonces ellos conspiraron y lo metieron en la cisterna. Y es interesante, la Biblia dice que comenzaron a comer como que sin nada. Ahora, aquí viene la razón por qué el Señor cambia nuestra dirección. Miremos el versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas. Esa es la razón. Dios cambió la dirección de José en Siquem para Dotán, porque Dios iba a proveer a unos ismaelitas pasar en Dotán. ¿Sí están viendo? Están viendo cómo Dios orquesta todas las cosas, cómo Dios está proveyendo todas las cosas. Dios tiene un propósito para con José. Y como tiene propósito para con José, Dios está proveyendo acción tras acción tras acción. Dios proveyó que José cambiara de Siquem a Dotán. Estando en Dotán lo iban a matar. Dios proveyó el auxilio por medio de Rubén y dijo no hay que matarlo. Y estando en la cisterna llegaron unos ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra y iban a llevarlo a Egipto. Este grupo de ismaelitas iban rumbo a Egipto. ¿Cómo es que José iba a llegar al exilio a Egipto? Dios les proveyó a los ismaelitas. Dios en su provisión permitió que los ismaelitas que iban de Galaad a Egipto pasaran por Dotán. Esa es la razón por qué José fue de Siquem a Dotán. Y estando ahí, dice el versículo 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que nosotros matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas. No lo mataron, pero sí lo vendieron. Y al venderlo, dice la Biblia que se lo llevaron a José en exilio a Egipto. Se lo llevaron de Dotán a Egipto.
Dios proveyó la intervención. Dios proveyó la intervención. Salmos 33, 10, 11 dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Jehová quiso mandar a José a Egipto. ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de cambiar su dirección. Si José hubiese encontrado a sus hermanos en Siquem, no hubiese pasado la caravana de ismaelitas y no hubiese visto a José. Hechos 7, 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Ojo, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. José, estando en la cisterna, en el lugar casi de muerte, en un hoyo hundido en oscuridad, sufriendo, fue metido ahí por envidia. José estaba sufriendo. Me imagino qué es lo que pensaba José. José pensaba: híjole, mis hermanos me van a matar, ya no voy a volver a ver a mi familia, ¿qué será de mi vida? En frustración, con ansiedad. Pero Hechos nos dice que Dios estaba con él. Ahí no dice, el libro de Génesis no dice que Dios permitió, no dice que Dios lo suplió, pero podemos ver que Dios en silencio está con José, en su provisión. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y, ojo, le libró de todas sus tribulaciones. Pero si yo leo la historia de José, José estuvo en tribulación. ¿Cómo es que Dios lo libró de todas sus tribulaciones? Es que este no es una tribulación para sufrimiento. Es una tribulación para forjar carácter en José. Es un sufrimiento donde podemos decir: híjole, Dios está forjando carácter en José para hacerlo hombre próspero en Egipto. Isaías 43, 2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo, Jehová tu Dios, soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Dios frustra los planes de todas las personas para cumplir su propósito. Los planes de Dios nunca pueden ser frustrados, pero los nuestros sí. Y eso es lo que vemos, la intervención. Dios interviene por medio de Rubén. Y número 3, la provisión de propósito. La provisión de propósito. Génesis 37, 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José adentro. Y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde me iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y la desgarraron y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días.
Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí está el propósito. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Dios quería poner a José en exilio, llevarlo a Egipto, a casa de Potifar. ¿Cómo es, pues, que Dios lo iba a hacer? Proveyendo dirección, frustrando los planes de sus hermanos, por proveyendo la intervención y por creando propósito. El propósito de Dios preservarle la vida a José era para que él llegara a Egipto. Y muchas veces, quiero que entienda, muchas veces Dios tiene que frustrar nuestros propios planes para cambiarnos dirección y pasarnos por momentos frustrantes, por momentos donde nosotros nos sentimos como que si estamos en la cisterna. Muchas de las veces pérdida de familia, pérdida de trabajo, tal vez es la pérdida de la salud. Dios provee una enfermedad para nuestras vidas. ¿Y con qué fin? Para direccionarnos, para apuntarnos hacia sus propósitos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas? Número uno es confiando en la dirección de Dios. Confiando en la dirección de Dios. Así es como yo puedo aplicarlo a mi vida. Si Dios está en medio direccionando mi vida, frustrando mis planes, ¿qué puedo hacer? Confía en los planes de Dios, confía en la dirección de Dios. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. O sea, dale al Señor tu dirección, tus planes. Si van a ser frustrados, encomiéndate en Él y confía, porque Él lo va a hacer. Este texto no nos dice que el Señor va a cumplir nuestros caminos, nuestros pensamientos. No. Está diciendo que si el Señor nos dirige, frustra nuestros planes, encomienda a Jehová ese plan, ese camino. Confía en Él y Él hará. Número 2, descansa en la protección de Dios. Descansa en la protección de Dios. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. José iba a ser asesinado por sus hermanos, pero Hechos nos da la revelación que Jehová estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. El ángel de Jehová estaba con José y acampaba alrededor de José, aún José estando en la cisterna. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. En medio de la adversidad, cuando parece que todo va en contra, confía, descansa en la protección de Dios, confía en la dirección de Dios. Y número 3,
encuentra propósito en el dolor. Encuentra propósito en el dolor. José sufrió mucho. Fue vendido como esclavo. Fue encarcelado, y eso es lo que vamos a ver más después. Pero todo esto era porque llevaba un propósito. Romanos 5, 3 y 4 nos dice esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí? En vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué permitiste esto a mí? ¿Por qué yo? Mejor encuentra propósito en Dios. Pregúntate, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué estás haciendo con tú frustrando mis caminos? ¿Qué quieres enseñarme ahorita? ¿Qué es lo que me estás enseñando en este preciso momento? ¿Qué puedo aprender yo con mi situación presente? Lo vuelvo a decir una vez más. Si usted es hijo de Dios, usted lleva propósito. Y su propósito, para poder llegar al propósito eterno, usted va a pasar por tribulación. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo ya he vencido al mundo. Pero esta tribulación que usted va a pasar, confíe en la dirección de Dios. Descanse en la protección de Dios y encuentre propósito en Dios. Solamente así usted va a poder ver cómo Dios se mueve en medio de esta cisterna. Aunque Dios lo tenga que pasar a usted por el exilio, Dios siempre estará con usted. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por permitir.